Bueno, vamos a iniciar la clase de hoy. Recuerdan que la semana pasada iniciamos con el tema de automatización de pruebas unitarias. Hicimos un ejemplo de cómo se obtenía el número mayor en una lista, ¿verdad? Y hicimos los casos de pruebas, ese fue el primer ejercicio que hicimos. Y luego estábamos haciendo un ejemplo de una calculadora. La semana anterior lo único que hicimos con la calculadora fue darle la funcionalidad de implementarla. Y hoy entonces nos vamos a concentrar en desarrollar los casos de prueba de esa calculadora. Entonces yo voy a ubicarme en la carpeta que es My App, en mi caso, y voy a iniciar el servidor con ngServe. Para si hay alguno que se encuentra hoy y no estuvo la semana pasada, en la carpeta que se llama clase 9, agregué una carpeta nueva que se llama solución de taller. Ahí están los ejercicios que hemos resuelto y también están los archivos de la clase calculadora. Ahora al final de la clase lo que voy a hacer es actualizar porque los que vamos a trabajar es en calculadora service.spec y en calculadora component.spec. Esos son los dos archivos que vamos a trabajar hoy. Entonces ustedes pueden descargarlos y agregarlos al proyecto de Angular que tengan para trabajar. Entonces simplemente crean los archivos y reemplazan el código. Voy a crear una nueva terminal para ejecutar también. Recuerden que tengo que estar ubicado en la carpeta MyApp. Y ahora lo que voy a ejecutar es el test para los casos de prueba, el ngTest. Ahí están los casos de prueba que creamos la semana pasada. Y una tercera terminal para ya lo que es la creación de archivos y esas otras cosas. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer, vean que aquí puse una plantilla, la plantilla que hemos estado usando para documentar casos de prueba. Es un caso de prueba en el que vamos a sumar valores con enteros positivos. Entonces lo que quiero sumar es 10 y 15. Y lo que hago es seleccionar la opción sumar. ¿Qué sería exitoso? Bueno, 10 más 15, 25 y cualquier número diferente de 25 o cualquier resultado diferente de 25 sería un fracaso. Entonces, para eso vamos a ir a, ¿cómo lo que vamos a ejecutar primero son pruebas de servicios? Recuerden que teníamos componentes y tenemos servicios que lo guardamos como un punto service. Entonces, me voy a ubicar en calculadora.service.spec. Recuerden que por defecto Angular agrega casos de prueba. Entonces, el caso de prueba por defecto es que se pueda crear la instancia del objeto de servicio. Entonces, ese es el caso de prueba que está creado. El primer caso de prueba que vamos a ejecutar es este. Lo que hice fue crear un nuevo describe que se llama sumar. Y lo que vamos a sumar es 10 más 15. Y voy a importar
esta clase que se llama inject. Simplemente le doy coma aquí y la importo. Entonces, en el import que ya estaba de Angular Core Testing, entonces le doy coma y escribo inject para importar la clase. Entonces, aquí la importo. Vean que como es un servicio, se requiere hacer este proceso, que lo que hace es crear el objeto, digamos, como de, sin necesidad lo crea dentro del proceso, dentro del it. Y luego, recuerden que lo que hago es un spec para poder verificar el resultado. Y lo que hago es invocar al objeto que se llama service y al método sumar le envío 10 más 15. Aquí evalúa el resultado y el resultado debería de ser 25. Si yo le doy guardar, ya debería estarse ejecutando aquí. Tengo un describe sumar y vea que 10 más 15 debe ser 25 y entonces el caso de prueba fue exitoso. Ese es nuestro primer caso de prueba. Lo voy a compartir aquí en el chat. Vamos a agregar otros casos de prueba adicionales. Por ejemplo, sumar dos valores pero que tengan decimales. Entonces, voy a copiar el it. Entonces dice que lo que vamos a sumar es, por ejemplo, 10.5 más 15.6. Entonces aquí el resultado debería de ser 26.1. Y entonces 10.5, 15.6 y 26.1. Guardamos y vamos a verificar que tengo un caso de prueba adicional que fue exitoso. Aquí está el segundo caso de prueba. El tercer caso de prueba dice que es para restar. Restar 2 menos 2. Voy a agregar un describe nuevo para la resta. Para que me queden separados. Restar. Y entonces dice que es restar 2 menos 2. 2 menos 2 debe ser 0. Y el método que vamos a llamar es restar. Y entonces aquí está el nuevo describe. 2 menos 2 debe ser 0. También fue exitoso. Luego dice restar 3 menos 4. O sea que el resultado debería ser negativo. ¿Está? Los dos métodos de restar. Y luego dice que vamos a agregar 2 para multiplicar. 3 por 2 y 10 por menos 2. Entonces vamos a, igual voy a crear un nuevo describe para la función multiplicar. Entonces dice que es una multiplicación 3 por 2. Entonces
Entonces, multiplicar 3 por 2 y debería ser 6. Guardamos. Y ahora aquí tengo el describe que se ejecutó. 3 por 2 debe ser 6. Y luego es un positivo con un negativo. 10 por menos 2. Esto debería darnos menos 20. Aquí están los dos métodos de multiplicar. Menos 20. Ok. Y luego hay dos casos de prueba adicionales para la división. Uno para la división de dos números enteros y otro caso de prueba que vamos a revisar es cuando la división es por 0. Porque si recuerdan, el método de dividir tiene un if cuando el denominador es 0. Y entonces en este caso debe generar una excepción. Este caso de prueba varía un poquito con respecto a los otros métodos porque lo que tenemos que verificar es que se lanzó la excepción. Entonces por eso hago un poquito de hincapié en esos casos de prueba. El describe, entonces, que vamos a crear ahora es para dividir. Entonces, uno es para la división de dos números enteros. Voy a dividir dos números enteros. Digamos que vamos a dividir 4 entre 2. Entonces, debería ser 2. Aquí está el describe dividir. Y el siguiente caso de prueba es el que está aquí en el taller. Que lo que estamos haciendo es dividiendo 6 dividido por 0. Y lo que debe hacer es generar una excepción. Vean que agregué 4 aspectos. En realidad, con solo uno que utilicen es suficiente. De hecho, voy a poner los otros en comentario. Son 4 formas diferentes en las que puedo ejecutar el spec. ¿Qué es lo que varía de uno con respecto a uno? Bueno, aquí lo que estoy verificando es que se lance la excepción de tipo de error y este mensaje. Aquí solo estoy, el segundo y el cuarto en realidad están haciendo lo mismo, verificando que se lance el mensaje. Y en el tercero solo estoy verificando que se lance la excepción de este tipo. Entonces, digamos que esa es el número 1 es como el más estricto porque verifica que se lance la excepción de ese tipo y con ese mensaje. Entonces, si guardamos, vean que en el dividir, aquí está, ya verificó que se lanza una excepción. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo pongo esta línea en comentario? El caso de prueba, vean que se va a caer, porque él espera, la función está esperando que usted lance una excepción de tipo error y no se está lanzando. Entonces ahí el caso de prueba va a fallar. Y recuerden que también les dije, por ejemplo,
que está verificando que se lance este mensaje de error. Entonces, si yo cambio este mensaje de error por otro, y lo guardo, ahí también, ¿verdad? Dice que la función espera que el mensaje sea este y el mensaje que está llegando es este. Entonces, vean que eso es lo que estoy validando en este caso de prueba, ¿verdad? Tiene que generar una excepción de este tipo y además tiene que generar este mensaje de error. Esas son las cosas que estoy verificando. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a este caso de prueba. Vean que este es el que varía un poquito con respecto a los otros. Preguntas, dudas, algún comentario. Se puede hacer cualquiera de las 4 opciones, entonces. Sí, se puede hacer cualquiera de las 4 opciones. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿A todos les funcionó? Sí, eso es importante que lo pregunte. Sí, Sí, profe. ¿No es que levantan la terminal para ver eso de los casos de prueba? con NGTest, ejecuta el comando NGTest. Sí, 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 voy. Preguntas. Listo. Entonces, si no hay preguntas, continúo. Ok, recuerden que lo que tenemos en la clase calculadora 2 clases .spec. La del servicio y la del componente. Entonces, ahora vamos a trabajar en la clase calculadora.component.spec. Recuerden que, como para que nos logremos ubicar, en este ejercicio de calculadora nosotros estamos implementando algo que debieron haber visto en programación orientada a objetos, que es modelo vista controlador. Entonces, la vista es el HTML, ¿verdad? Que es lo que yo logro visualizar. Entonces, la vista está en el archivo HTML. Luego, hay una clase intermedia que sería el componente, ¿verdad? Que es el que hace la comunicación entre, el componente sería como el controlador que hace la vista con los datos, ¿verdad? Entonces, el servicio, ¿verdad? Es como el tercer nivel y el componente es como el controlador que está intermedio, ¿verdad? Entre uno y otro. Entonces, esto ahora hicimos las pruebas para el servicio, ahora vamos a hacer las pruebas para los componentes. Entonces, igual, recuerden que esta clase tiene por defecto una serie de casos de prueba ya precreados, o sea que los agrega por defecto Angular, que igual son que se pueda crear el componente, el objeto del componente, ¿verdad? Eso es lo que básicamente valida él.
Aquí estoy. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es agregar los casos de prueba. Aquí yo no he hecho, digamos, como el proceso tal cual, porque ya traigo los casos de prueba creados, pero para hacer como un tipo de similitud, digamos, de cuál sería el proceso, vean que tengo un describe que es para el método concatenar número, que está en calculadora comp. Entonces vamos a buscar el método. Aquí está el método concatenar número. Recuerden que el proceso, ahorita lo que estamos haciendo son pruebas de caja blanca, ¿verdad? Que la prueba unitaria es una prueba de caja blanca. Entonces, si yo me ubico en este método y dibujo el grafo de flujo de control, vean que voy a tener un nodo para este if, un nodo para este if, un nodo para este otro if. Y como tengo 3 decisiones, necesito 4 casos de prueba, ¿verdad? Porque serían la fórmula de complejidad ciclomática son decisiones más 1. Tengo 3 decisiones, le sumo 1, tengo 4 casos de prueba. ¿Cuáles serían esos casos de prueba? Bueno, el que entra aquí, el que entra aquí, el que entra aquí y el que entra aquí, ¿verdad? Esos son los 4 casos de prueba que voy a tener. Y esos son básicamente los 4 casos de prueba que yo agregué aquí. Digamos que ese sería entonces el proceso para las pruebas unitarias. Tomo el método, la unidad que voy a evaluar, en este caso es un método que se llama concatenar número, dibujo el grafo, obtengo los caminos y para cada camino defino los datos de prueba. Entonces ese proceso yo ya lo hice en otro momento, no lo tengo aquí tal cual, pero yo ya lo hice. Y esos 4 casos de prueba son estos que yo tengo aquí, ¿verdad? Entonces ese fue el proceso. Ahorita ya lo único que voy a hacer entonces es pues ejecutar esos 4 casos de prueba. Voy a ir agregándolo uno por uno para que vayamos viendo entonces el proceso. Voy a ir entonces a calculadora component.spec, voy a agregar el describe. En este describe se llama calculadora concatenar número. Vean que lo que hice fue crear una variable de tipo calculadora component, ¿verdad? Y esa variable se llama component. A este describe, como tengo varios casos de prueba, 4 que utilizan esta variable, entonces le agregué un before each. Recuerden que el before each se ejecuta antes de cada caso de prueba, antes de cada int. Entonces, lo que estoy haciendo es haciendo el new del objeto, ¿verdad? Inicializándolo. El primer caso de prueba es en el que vamos a concatenar el 2 y el 5 y el resultado debería de ser un 25. Entonces, si guardo, ya se debería estar ejecutando ese caso de prueba. Si me vengo aquí, aquí está concatenar número y entonces vean que sí, el caso de prueba fue exitoso. El resultado fue 25 cuando concatené estos dos valores. Ese debería ser es esta salida, ¿verdad? El flujo normal. El siguiente caso de prueba dice que concatena un vacío y un punto. Entonces lo que devuelve es 0 punto. Guardamos. Y concatenar número, ahí está, ¿verdad? Está funcionando el caso de prueba. Ese camino es este, el de la línea 54. El tercer caso de prueba dice que es cuando ya tenemos
el número y el decimal y entonces concatenamos el siguiente número. Entonces, nos revisamos y concatenar el número. Aquí están los 3 casos de prueba exitosos. Ese camino es ¿verdad? Cuando ya tenemos un punto y entonces lo concatenamos. Y el último caso de prueba es cuando yo intento concatenar, digamos, ya tengo un punto e intento concatenarle otro punto nuevamente. En ese caso, él lo que hace es que devuelve el mismo número, el mismo valor que tenía, no me concatena nada. Y aquí están los 4 casos de prueba, los 4 caminos. Vean que aquí el caso, cuando es un componente, vea que solo envío function. Cuando era un servicio, la diferencia es que tengo que inyectarle el objeto, ¿verdad? Esa es la diferencia básicamente. Con el caso de prueba del servicio y con respecto al caso de prueba del componente. Eso es básicamente lo que cambia, pero son en realidad bastante similares. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Profe, usted podría pasarme un segundito el código de service.spec.ts. Es que vieras que me está mandando unos errores esta vara, Yasmin. Ok, sí, se los voy a Porfa. compartir. Aquí lo tenía. Usted necesita el de service.spec. Sí, exacto, profe. Ahí lo envié. ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿Alguien que no le esté funcionando? Si es importante que revisemos. Manuel, ¿ya te sirvió? Me dices, porfa. Si no, para que nos compartas pantalla y veamos cuál es el problema. Es importante, si alguno tiene un problema, que nos lo diga y que podamos resolverlo acá, porque puede ser que a otro le esté pasando algo similar y entonces puede ver cómo se soluciona. Yo también, pero tengo errores. Ajá, en el spec o en el... El spec también, y service.spec. Bueno, ahí lo compartí el archivo, lo puedes descargar y revisar a ver qué está pasando. Ya lo descargué y lo pegué ahí. Y igual Claro, sigue ya lo dándote error. Igual te sigue dando error. descargué. Sí, entonces voy a dejar de compartir y para que podamos ver. Sí. Si quieres, comparte la pantalla. Ah, bueno, eso para compartir todo. Voy a compartir todo en solo, ¿sabes? Profe, digamos, para yo correr, primero tengo que hacer bueno, es que yo hice la clase pasada, pero ayer lo estaba haciendo con la grabación. Tengo que poner el de ng server, ¿verdad? Primero, y luego el test. En una terminal, en una consola, ejecuta el ngServe para que el servidor corra correcto, el servidor de Angular, y en Ujú. otra consola ejecuta el ngTest para que corra Karma, que es el que se Ok. encarga de ejecutar los casos de prueba correcto. Sí, profe. Ahí está, creo. Ajá, necesito que corras que le des guardar o algo y nos muestres la terminal para ver
¿Cuál es el error que te está dando en el service.spec? Eso que se me hizo la ventanita. Es una parte. Este es el error. Le hice compartir todo porque no nos estamos viendo. Sí. Ahí tampoco. No, de hecho está como pegada a la pantalla. Sí, le di un parpadeo ahí raro. Voy a dejar de compartir y compartir otra vez. Ok. Ahí, profe. Ajá. No puede leer las propiedades de null. Y... Ay, qué raro, pero eso no es en ninguna de otras, sino en el app component.spec. Necesito que te vayas a esa línea de app component.spec, a la línea 33, a ver qué será lo que tiene, como que algo se perdió. AppComponent.spec. Ajá, ahí, correcto. La línea 33 dice. Ah, eso puede ser que me puedes mostrar en Chrome el localhost, bueno, la página, a ver qué, cuando corriste el servicio, digamos, abre ahí el localhost 4044, creo que es el puerto que tiene por defecto. Yo Porque solo puede ser que borraste yo esa solo línea corrijo esto, solo digamos, en Angular solo he levantado ng-test. y no, bueno, entonces levanta servicio. ng-serve. Ahí, 4200 sería en tu caso el puerto. Sí, es que ahí lo que está pasando es que los casos de prueba que vienen por defecto en el archivo appcomponent.spec no te van a funcionar porque tú borraste todo, solo dejaste lo de la calculadora. Entonces esos casos de prueba, vean que nos puedes llevar otra vez al código en Visual Studio Code. Vean que ahí ese caso de prueba que está fallando dice que el título del sitio web debería ser My App is Running. Pero como tú borraste todo el código, entonces eso ya no está apareciendo. Entonces esos casos de prueba que están ahí no te van a funcionar. Sería o reemplazarlos por otro o si no comentarlos para que digamos los ng-test, los casos de prueba, los demás casos de prueba te funcionen. Entonces todos esos casos de prueba de ahí deberían de estar, comentarlos, podría ser una solución. Profe, Sí. otra sería, digamos, ¿por qué no? Es que a mí me pasó, yo creo que me pasó exactamente lo mismo que Brian también. Yo me quebré todo lo del app component. No puede pasarse ese app component.html. Sí, sí puedo pasarlo, esa es otra solución, correcto. Me hace el favor. El HTML da la solución, entonces. O el spec. El appcomponent.ts sería en realidad el que tengo que pasarles.
El punto HTML creo que es más bien, profe, porque el título está en el HTML, ¿no? Sí, 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 es el app component.html, correcto. Ujú. Ahí está, profe. Listo. Sepa cómo Eh, compartir esto. ok. Lisbeth, no sé cómo te fue, ¿pudiste? Sí, profe, es que ayer estaba haciendo eso de mayor número y sí lo logré, pero hoy no sé por qué me tiraron error. Entonces ya ahora sí me sirve. Lo que tengo que hacer es ese de la calculadora, eso. Ok, listo. Ok, entonces vamos a continuar. Yo creo que ya la mayoría le funcionó. El otro tema que necesitamos ver hoy es, que es bien cortito, es el de casos de prueba parametrizables. ¿Qué significa eso? Bueno, no sé si ustedes han visto que a veces, cuando uno define los casos de prueba, en realidad el caso de prueba no cambia en su ejecución, lo que cambia es el dato que yo le tengo que enviar. Entonces, lo que vamos a hacer, lo voy a mostrar acá, es que yo puedo tener el mismo caso de prueba, o sea, el mismo proceso, pero lo que cambia es el dato de prueba. O sea, que varía, por ejemplo, la edad. Tengo que probar primero con la edad en 0, luego con la edad en 5 y luego con la edad en 17. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Es bastante rápido el ejercicio. Voy a agregar ahí al proyecto que tenemos una clase que se llama Person. Entonces, en la terminal, en una tercera terminal, que ya me ubiqué en la carpeta MyApp, que es mi proyecto, así se llama, voy a agregar una clase que se llama Person. Vean que por defecto me agrega la clase person.ts y luego el person.spec, que es donde vamos a trabajar los dos archivos, ¿verdad? Entonces voy a ir cerrando lo que ya tenía abierto. Voy a abrir person.ts para agregar el contenido de la clase. Va a tener una variable constante, que es la edad para conducir, que vamos a inicializar en 18. Y va a tener
una variable local que se llama edad. Y además va a tener dos métodos. Uno para obtener la edad, que es un get, y otro para setearlo, ¿verdad? Para darle un valor, asignarle un valor que es el set age. Entonces, con uno obtengo y con otro le asigno un valor, que es el que recibo por parámetro. Y hay un tercer método adicional que se llama CanDrive, que lo que hace es validar si puede conducir. ¿Cómo sabe si puede conducir o no? Bueno, porque tiene que ser mayor de edad. Entonces, este método lo que hace es obtener la edad y verificar si la edad de esa persona es mayor o igual a la edad para conducir. Si es mayor o igual, retorna true, y si no, entonces retorna false. Entonces, eso es, a ver si ya lo compartí. No, CanDrive. Ok, Pero puedes subir ahí un toque. sí. Ah, ok, ok. Y ahora sí. Listo, esa sería la clase person. Ahora vamos a ir al person.spec para agregar los casos de prueba. Entonces, voy a agregar un describe que se va a llamar person CanDrive. Dentro de ese describe voy a crear un objeto, una variable de tipo persona. Y también vamos a repetir el proceso anterior, que es inicializar ese objeto como dentro de un before each. ¿Verdad? Entonces eso es lo que estamos haciendo hasta ahorita. Y ahora, entonces vamos a agregar el primer caso de prueba. En este caso de prueba, lo único que voy a hacer es verificar que la edad se asignó de forma correcta. Esto es importante hacerlo cuando tenemos clases, porque a veces, por ejemplo, cuando creamos la clase, y sobre todo cuando hay muchos parámetros y uno tiende a copiar, cambia esta variable, pero esta variable no la cambia. Entonces, esos casos de prueba son importantes para verificar que se están asignando de forma correcta todos los parámetros. Entonces, este sería el primer caso de prueba. Vean que entonces, en este caso de prueba, lo que hacemos es recibir una lista de objetos. En realidad estoy recibiendo tres objetos. Y tengo la variable, un nombre de una variable. En este caso le puse el mismo. Podría haberse llamado diferente, pero utilicé la misma como para mayor orden. Y un valor. Si yo tuviera que recibir varios parámetros dentro de ese objeto, simplemente los separo por coma. Y aquí entonces le agrego prueba y 1 y H y 0. Todos los que yo necesite. Pueden ser también texto, ¿verdad? Yo puedo agregar todos los que yo quiera. Lo que sí tiene que ser es que todos los objetos tienen que tener la misma cantidad de parámetros. Eso es solo para que vean cómo se hace cuando necesito enviar varios valores. Entonces, aquí vean que tengo entonces tres objetos. Y luego tengo un for each, que lo que hace es recorrer esta lista. O sea, para cada uno de estos objetos necesito que repita este proceso.
¿Qué es el proceso que estoy haciendo? Bueno, asignándole al componente una edad, que entonces le asignaría primero 0, después 5 y después 17. Y en el spec lo que estoy haciendo es, obtengo la edad y verifico que es igual a la que estoy recibiendo por parámetro. Entonces, le asigné 0, la obtengo y la edad entonces debería de ser 0. Sí, voy a ver si compartí el caso de prueba. Sí, sí lo compartí. Si nos vamos entonces al objeto, entonces vean que person can drive dice que está correcto. Aquí no me muestra, digamos, aunque yo estoy ejecutando en realidad 3 casos de prueba en uno, solo me muestra uno. Lo que sí es que si alguno de los casos de prueba falla, ahí sí, digamos, me dice exactamente cuál es el caso de prueba que está fallando. Ahorita tal vez en uno de los siguientes ejemplos podemos ver lo que sucede. El tercer caso de prueba dice que lo que hace es validar que una persona puede conducir. Aquí lo que me interesa es que todas las edades sean mayores entonces a 18. Y en el spec lo que sí es que todos deben cumplir con true, ¿verdad? Porque si no, por eso no me funcionaría si alguno no devuelve true. Entonces, lo guardo y vean que person can drive, ¿verdad? Entonces aquí está los 3 casos de prueba de que puede conducir. Lo que yo les decía, por ejemplo, si envío una edad que no cumple con el criterio de ser mayor que 18, por ejemplo 17, vean que ahí ya falló. Entonces me dice que esperaba verdadero, pero que recibió, que esperaba falso, pero que recibió verdadero, ¿verdad? Entonces ahí ya nos está cumpliendo, ¿verdad? Entonces, eso sí ya me lo muestra. Si yo, ¿verdad? Si ya me muestra el error, el caso de prueba que falló. Y el tercer caso de prueba sería el ejemplo contrario. Ejemplos de edades que no pueden conducir. Aquí está, ¿verdad? Personas que no pueden conducir. Aquí pasaría lo mismo. Si yo envío, por ejemplo, una edad con 20, entonces el caso de prueba va a fallar. Aquí, por ejemplo, este caso de prueba de -1 yo lo agregué intencionalmente porque en realidad el CTEDGE debería de tener una validación en la que no permita asignar edades negativas, ¿verdad? No podría asignar edades menores que 0. Entonces, esto son validaciones que uno puede ir identificando, digamos, cuando va creando los casos de prueba. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto de los parámetros. Puede ser un toque, profe. Ahí Sí, está. sí, claro. ¿Hasta dónde? Yo ¿Al creo que puro inicio? ahí estoy. Usted mandó describe person can drive, pero no lo veo.
No podría mandar esa clase mejor, profe. También. Eh, igual yo ahora al final, digamos, subo todas las clases al TEC Sí, sí, Digital, pero sí, está sí, bien. sí puedo. Ahí le voy poniendo eso. Listo, ahí está. No sé si tienen preguntas entonces, dudas, comentarios. Si no, esto sería lo que vamos a ver o lo que vamos a desarrollar sobre pruebas unitarias. Este sería como, en realidad es como la base. De aquí en adelante ustedes podrían tomar una clase y desarrollar sus propias pruebas unitarias. ¿Alguna duda, algún comentario sobre lo que son automatización de pruebas unitarias? ¿Alguno había trabajado ya con automatización de pruebas unitarias? ¿Qué le parece? Y profe, se parecen a las que vimos en POS, si no me equivoco. Siento yo. Sí, en realidad es lo mismo. Si lo vieron en PO, lo único que hicimos fue cambiar de lenguaje de programación probablemente. Sí, sí. Mm. Sí, hace años, entonces no está. Sí, es un poco refrescar. Ok, entonces vamos a hacer un receso de unos 15 minutos y a las 9:15 comenzaríamos con el laboratorio número 1 de pruebas unitarias. La próxima semana veríamos el tema de pruebas de integración. La idea del laboratorio sería que asigno las parejas y la descripción del laboratorio y ustedes lo resuelven, tendrían tiempo hasta las 11:30. Yo me quedo conectada en Zoom por si acaso tienen alguna duda o también lo pueden hacer por WhatsApp. Listo, entonces regresamos a las 9:15. Profe, ahorita, ¿será que no le puedo compartir yo para enseñarle que es que me está tirando un error? Es que no sé si fue porque se retó o qué. Ahorita después del receso, ¿o no? Sí, ¿está bien? Ok.